Y abundantemente gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida. Hermosa familia de la fe, amados y muy apreciados en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu, los bendigo en esta hora, esta próxima hora que juntos iremos de la mano escudriñando, estudiando la palabra del Señor, porque el conocimiento de su palabra nos trae bendición. El conocimiento nos da armas para pelear la buena batalla de la fe que libramos todos los días. El enemigo se levanta todos los días a atacarnos, a buscar la forma de hacernos daño. Hoy, martes 22 de julio del 2025, estamos en nuestra programación 1372 noches de llevar palabra de Dios, palabra de vida, palabra de bendición, de unción, autoridad y de poder. Siempre con el anhelo en el corazón de que usted crezca. Yo como pastor tengo una misión, la misión más importante de mi vida es guiar las ovejas. Considero esta programación una iglesia. Por eso desde el principio se llama Trayendo la Iglesia a tu casa. Todo esto nació, usted se acuerda, ¿verdad? Que cuando vino la pandemia en Puerto Rico nos cerraron las iglesias. Tuvimos 90 días que no se podía abrir iglesia, no se podía hacer absolutamente nada. Había muy poquitos comercios, los carros tenían que fluir con el número de la tablilla un día, el número de la otra tablilla otro día. Y fue un tiempo de verdad oscuro, bien difícil, donde la paciencia de los santos fue probada, donde mucha gente pasó momentos muy difíciles, hubo muchas personas en depresión, en tristeza, en dolor, muchas parejas con peleas, porque como normalmente pues tú no peleas tanto porque te vas y te vas a trabajar y no la ves hasta por la noche, no lo ves a él hasta por la noche, pero tuvieron que enfrentarse carácter con carácter y muchas cosas que no habían sido trabajadas en el matrimonio explotaron. Por razón de eso, yo recibo este llamado, el llamado de parte de Dios, que fue al corazón de mi esposa, y mi esposa me lo hace llegar, donde me decía que tomara el tiempo todos los días, y estuve, hermano, un año completo trayendo palabra lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cada día trayendo palabra. Luego con el tiempo, según se fueron abriendo, ¿verdad?, los comercios, las iglesias y todo, mi mayor interés, y ese fue el propósito primordial, era cuidar mis ovejas. Yo tenía una iglesia en aquel momento de más de unas 1.500, 1.800 personas entre todas mis iglesias, y yo tenía que cuidarlas. Y así empezó. ¿Qué me iba yo a imaginar? Que el curso de Dios era mucho más alto que el curso mío. Ahora yo doy una programación y al terminar hay 6.000, 7.000 personas que llegamos. Ahora nos escriben desde Argentina, Panamá, Chile, Uruguay. Nos escriben desde México, nos escriben de Colombia, El Salvador, Perú, Honduras, también nos escriben. Y así, ¿verdad? Diferentes lugares donde hemos podido llegar, y me asombra que desde el rincón de mi oficina, ¿verdad?, desde esta esquinita que yo tengo separada, Dios me ha concedido el honor y la bendición de tocar tantos corazones. Otro campo que trabajamos muy bien ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo está el boricua regado en los Estados Unidos? En los 50 estados de los Estados Unidos hay puertorriqueños, en algunos más, en algunos menos. Hemos tenido la dicha de poder abrir una iglesia en el estado de la Florida, específicamente en el área de Orlando. Allí estamos en la 948S Semoran, en Orlando, todos los domingos a las 3 de la tarde. Por ahora estamos alquilados, no tenemos otra opción, no tenemos otra hora, porque nos los alquiló el pastor Joel Hiraldo, un siervo de Dios que amo con mi corazón, y a su amada esposa, y ellos tienen culto a las 10 de la mañana, así que luego a las 3 de la tarde nos toca entonces a nosotros
el culto. Y a pesar de las vicisitudes que pueden ocurrir por cuestiones de tiempo, horario, no podemos ensayar igual, tenemos batallas, tenemos situaciones, Dios ha sido bueno y nos ha abierto ese camino. Los viernes en la noche están reuniéndose la juventud, los jóvenes bellos, preciosos y hermosos, bajo la dirección de Alexandria y Oscar, su amado esposo. Están con ese anhelo, ¿verdad? Llevan Sarisa también, nuestra querida Sarisa, que es la líder de las danzoras del concilio en Orlando, también está allí con ellos. Y es hermoso, hermano, ver nuestros jóvenes crecer en la gracia de Dios, en el deseo de seguir adelante. Es maravilloso. Yo le soy sincero, la Iglesia Cristo La Roca es una gran familia. Yo quisiera hablarte a ti hoy si tú no tienes una iglesia donde asistir. Yo no estoy aquí diciéndole a nadie jamás que deje su iglesia, que abandone a su pastor, que si lleva 2 o 3 años en su iglesia venga la mía, que la mía es mejor. Mentira del diablo. La iglesia donde Dios a usted lo plantó para echar raíces. Esas cosas de estar brincando, es que son, y usted ve las redes sociales, el que habla y el que dice, sí, pero son gente que han brincado 20 veces de iglesia. Mire la Biblia a ver si eso pasaba, hermano. Al contrario, Juan decía, hubo unos que estuvieron en nosotros, ya no están porque nunca fueron de nosotros. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan. Las iglesias tenían ramificaciones, las iglesias tenían en donde estaban, si era un pueblo, había una se reunía en una esquina, otra se reunía más abajo, pero eran unidas. En el libro de Hechos, y los Hechos precisamente habla de acciones, por eso es que se llama Hechos de los Apóstoles, porque son acciones que, unidos por una fe, ejecutaron los hombres y las mujeres de Dios en aquel tiempo. Y una de las cosas más lindas, usted lo puede ver en los primeros 2 capítulos, que decía que la iglesia tenía todo en común. La iglesia se ayudaba, la iglesia se daba la mano, la iglesia una fortalecía a la otra, la iglesia estaba unida en una misma fe. La iglesia, si había alguien que sufría, sufrían juntos. Si había alguien con una necesidad de oración, oraban juntos. ¿Usted se acuerda cuando al apóstol Pedro lo meten preso? Y al ser apresado, lo meten en una de las cárceles más fuertes, más vigiladas. Tenía varias puertas de salida, ¿verdad? Lo que son en esos calabozos, una puerta, otra puerta, y la puerta para afuera, la puerta de hierro. Y dice que la iglesia se metió toda a orar, toda a clamar, unido con una fe tremenda, fortalecido. Padre, oraban, Padre, libera a Pedro, Señor, saca a Pedro de la cárcel, Señor, por favor, haz un milagro. Y volvían al otro día, Señor, por favor, clamamos por nuestro apóstol Pedro, cuídalo, que tenga salud y que tú lo puedas librar de las cadenas. Y la historia bíblica nos narra este evento, que Pedro estaba encadenado, no estaba suelto, estaba encadenado. Y estaba allí en aquella situación tan dolorosa, tan difícil. Y de momento se le apareció un ángel. Alaba alma mía Jehová. Usted sabe que un ángel es un mensajero de Dios, el que va con una misión. La iglesia oró, libéralo, y Dios escuchó y envió un ángel. Y cuando el ángel vio a Pedro, las cadenas se cayeron inmediatamente. Se rompieron todo plan del diablo, toda astucia satánica, todo. Por difícil que tú estés viviendo un momento hoy, si tú clamas, Señor, todo plan del diablo será destruido por completo. Por eso yo te pido hoy con mi corazón que tú emprendas este camino de bendición, emprendas esta dirección importante que tienes para hacer las cosas de una manera correcta. ¿Cómo es? Ora, clama, pide. No tan solo se le cayeron las cadenas, el ángel iba adelante abriendo una puerta, abriendo la segunda puerta, y abrió la puerta de hierro y lo sacó a la calle. Alaba alma mía Jehová, bendito sea tu poderoso nombre.
Imagínense lo que hace el poder de la oración. Por eso nosotros lo invitamos a que ore, a que se meta con Dios, a que busque al Señor. Pero yo le pido que ore. Si usted no tiene una iglesia, porque la iglesia Cristo la Roca, yo sé que no somos el patrón común y normal de una iglesia. Y me explico, no es que seamos anormales, no es que hagamos locura. Es que yo concebí la iglesia de Cristo como una familia. No solamente como una entidad donde se reúnen buenos hermanos a alabar y adorar a Dios. Yo lo concebí como una familia. Cuando el apóstol Pablo escribió la familia de la fe, como que diéramos ayuda primeramente a la familia de la fe. Eso se grabó en mi corazón, y cuando yo levanté mi primera iglesia, lo quise hacer de esa manera. Dije, Señor, a mí me gustaría que los hermanos se apoyen los unos a los otros. Que si el hermano es plomero, pueda ayudar a la hermana que a lo mejor es electricista ayudar al hermano que quizás es mecánico, y cada cual dése la mano, ¿verdad? Ayudarse. En mi iglesia, Cristo la Roca, cuando hay necesidad y pasamos un momento con un hermano de dificultad económica, o que ocurrió, por ejemplo, hace un tiempo atrás, una jovencita tenía su iglesia, estaba en nuestra iglesia de los jóvenes, y por alguna razón algo pasó, creo que fue la plancha, y se le quemó el cuarto, se quemó la cocina. Estaba su papá, su mamá en la iglesia y ella, y fue bien triste. Yo me acuerdo aquel momento, y en la iglesia yo la llamé, le dije, no, mi amor, nosotros no te vamos a dejar sola, ni a ti, ni a papi, ni a mami. Óigame, hermano, la iglesia se ha levantado. No solo que recogimos una ofrenda para pintura, para poderles recoger, para que tuvieran ropa nueva, para comprarles sus camitas, para ayudarlos con los enseres de la cocina que se habían quemado, sino que un gran grupo de hermanos, te diría yo como 15, fueron todos a sacrificar un fin de semana que se lo dedicamos a ese hogar. Se lo dedicamos a limpiar el patio, a pintarlo, a ayudarle, le ayudamos a montar unos gabinetes, se le pusieron los enseres nuevos. Bueno, aquello fue especial, hermano. Realmente fue un momento muy, 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 muy especial, muy lindo para nuestra vida, y así lo vivimos. Luego recuerdo cuando vino Fiona. ¿Usted se acuerda de Fiona? La esposa de Shrek, no. El huracán Fiona, el que pasó por Puerto Rico, que no trajo vientos muy fuertes, pero trajo agua. Aquello estuvo lloviendo y lloviendo y lloviendo. Y en los pueblos del centro de la isla, nosotros tenemos Sidra, tenemos Calley. En Calley especialmente, mira, hermano, nosotros, yo estoy sentado aquí, era como unos 4 pies más o menos de agua que entraron a las casas. Recuerdo que los hermanos perdieron muebles, televisores, neveras, secadoras, estufa, todo. Y usted decía, pero pastor, en Puerto Rico no se vio mucho. Sí, en ciertas áreas no pasó nada más con aguacerito, pero en el centro de la isla, especialmente en el pueblo de Calley, aquello fue apoteósico, hermano. Fue impresionante ver cómo el agua arrasaba. Gracias a Dios que la mayoría de las casas eran de cemento. Si hubieran sido de madera, hubieran desaparecido. Pues, ¿qué hizo la iglesia? Se juntó. Pero no solo la iglesia de Calley, dirigida por nuestra hermosa pastora Gladys, se juntó también de la iglesia de Cagua, se juntó también de Carolina. Óigame, y conseguimos ayuda, buscamos, removimos, porque ya aquí teníamos que comprar enseres, pero no para una casa, para 8, 9, 10 casas. Y recuerdo al día de hoy que el banco First Bank, que siempre nos ha dado la mano con el ministerio de ambulantes, ellos permiten que nosotros, con una ofrenda que ellos dan, nos ayude para seguir adquiriendo compras. No es todo, pero es una ayuda, y yo la ayuda la agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Pues esa vez
El First Bank nos llamó y dijo, mire, aquí está esta ayuda para que adquieran enseres eléctricos y poderlos distribuir en cada uno de esos hogares que están sufriendo. Y así fue, hermano. Recuerdo casas que fuimos con nevera, lavadora, secadora. Fuimos a casas que fuimos con estufa, abanicos. Otros conseguimos muebles, matres, más de 10 hogares. Y esos hermanos estaban tan felices, tan agradecidos. Le daban gloria a Dios porque toda la gloria es de nuestro Señor. Pero eso es lo que yo concibo como una iglesia, ¿me entiendes? Una iglesia no puede ser simplemente que yo voy, alabo, adoro y me voy para mi casa. Y si estoy pasando un problema lo vivo solo, y si tengo una batalla lo vivo solo. Y si el que está al lado mío tiene un problema, eso es problema de él, eso no es problema mío. Yo no puedo entender que una iglesia actúe de esa manera. Yo creo que nacimos bajo el concepto de la hermandad. Jesucristo es el primogénito de todos nosotros los que vamos a ir detrás de él. Y por su sangre fuimos nosotros aceptos en el amado. Nosotros no teníamos derecho al cielo, tú y menos yo, ninguno de nosotros, porque usted tiene que entender algo que a la gente se le olvida, hermano. El pueblo escogido por Dios es Israel. Ese es su pueblo. Ese es el pueblo que él dijo, este es mi pueblo, este es la Biblia define mi especial tesoro, dice Dios hablando de los judíos. Pero el pueblo judío, al no tener claras las escrituras y no entender muy bien el concepto de lo que el Señor quería hacer en la tierra, cuando Cristo viene a la tierra, rechaza al Salvador. Ellos estaban esperando a un libertador porque el gobierno romano había usurpado todo poder, había esclavizado a los judíos, los tenía terriblemente angustiados, los tenía a palo limpio, y los judíos estaban ya rabiosos porque son una nación, mire, con un coraje y un valor, y estaban esperando su Mesías, el libertador. Pero el concepto que ellos tenían de Mesías, de libertador, era uno que iba a venir a caballo y con una espada iba a matar a todo el mundo que fuera enemigo de Israel y les iba a dar la libertad y les devolvería sus tierras. Y ese no fue el Cristo que vino. El Cristo que vino a la tierra vino primeramente a trabajar con los corazones del hombre. Por eso es que viene la gran batalla entre la ley de Moisés y la gracia que es establecida después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo viene y enseña y les dice a los maestros judíos, aquellos que, muchachos, lo primero que les cayó a palo, porque ellos ponían cargas sobre las vidas que ellos no llevaban. Cristo les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, por dentro lleno de podredumbre, gusanos, porquería, suciedad, por fuera aparentemente bellos y nobles. Cogían lo que debía ser para las viudas y los pobres y se lo cogían ellos y decían, no vamos a dar porque no están cumpliendo. Y era para ellos satisfacer sus propios deseos, sus propios anhelos, olvidándose del pobre, olvidándose del que sufre, olvidándose del que pasa la prueba, la batalla y el sufrimiento. Entonces, todas esas cosas, Jesús comienza en la tierra a golpear, y todo aquel religioso se endemonió. En un día Jesús, usted lo sabe, entra al templo y encontró que lo que había en el pasillo del templo era un negocio. Era un negocio. Tristemente eso pasa hoy en día en Puerto Rico. Usted entra a la iglesia y en el pasillo, entrando al templo en el pasillo, allí están venden de esos aretes, venden un montón de cosas. Y tú dices, pero ¿y cómo es posible esto? Que hayan convertido la casa de Dios en un negocio. Y vemos que ese espíritu permea en muchas iglesias. Una actividad de, qué sé yo, cobramos $100. Oye, pero si tú vas a bendecir, haces un retiro de matrimonio, no invitas a nadie de afuera, eres tú, el pastor, la pastora, están.
porque tú vas a... Yo puedo entender que si tú traes un invitado de Estados Unidos, que hay que pagarle, además de la ofrenda que se le da, el apartamento también, hay que pagarle 2 pasajes, hay que pagarle desayuno, almuerzo y comida, pues tú recoges algo, mira, $10, $15 para pagarle. Pero ¿por qué tú pides 100? ¿Por qué $150? Alguien se está lucrando de eso, que no tiene nada que ver con el espíritu de enseñar, de guiar y de bendecir a un pueblo. Vemos ahora, y lo hemos dicho muchas veces, sé que me han caído a palo. Claro, ellos, no ustedes, ellos me han caído a palo, porque yo anuncio como algo incorrecto que estén cogiendo un concierto, cobrando $70, $80, $90 para ir a alabar, adorar y glorificar el nombre de Dios. A algo que no, esta es la iglesia, el Choliseo se volvió la iglesia. No señor, no me diga mentira, porque allí no hay un altar, y donde no hay un altar no hay iglesia. No me venga con cuento. Allí hay una tarima de un show, de un espectáculo que está blindado por dinero, con el único fin de sacarle dinero al espectáculo. Lo tengo que decir, yo sé que les duele, porque los productores, muchos de ellos ni cristianos son. O van a la iglesia, hacen un show de que me convertí. Hace poco yo vi, había una niña joven preciosa que predicaba por las redes, no voy a decir su nombre, puede haber 20 niñas, usted piense. La usaba Dios con autoridad y con poder, preciosa, bella. Cada vez que hablaba tocaba mi corazón. De momento entró un productor de esos que entró supuestamente a la iglesia y la llevó allá al Coca-Cola, hizo un show, cobrando dinero. Desapareció. Ya no se oye nada, ahora ya está en su mundo, y si se oyen ya no impacta en el Espíritu Santo. Me duele, porque es un llamado, y el llamado es para toda la vida. En algún momento esa joven despertará y verá, pero no se dio cuenta de la trampa de Satanás. Este evangelio no se vende, hermano. Usted tiene que dar por gracia, pastor. Bueno, pues yo hago, mire, hermano, a mí me invitan, yo voy a diferentes lugares, yo voy a diferentes iglesias, y lo voy a decir, yo sé que no quisiera decirlo, pero lo digo por el tema. Yo no cobro, hermano. Y hay pastores que insisten, me dan un cheque, me dan $1,000, $1,500. ¿Sabe lo que yo hago? Lo firmo por detrás y le digo al pastor quién es la persona más pobre, más humilde de la iglesia, y a esa persona se lo doy, se lo entrego, porque tengo esa convicción. Y usted me dirá, ¿y de qué usted vive? No, es que Dios a mí me bendice, hermano. Yo tengo una iglesia, y mi iglesia a mí me sostiene. Aparte, he tomado decisiones económicas en mi vida que me han favorecido mucho antes, ¿entiende?, de cualquier otra cosa, porque lo hice con la visión de la eternidad. Lo hice con el anhelo, con el deseo de hacer las cosas correctamente. Necesito que usted entienda esto. Cuando la iglesia no tiene visión de familia, de unidad, de lo que Cristo dijo, oye, vamos a levantar al pobre, al necesitado. Una iglesia que de momento se pone a alguien en la puerta para decir quién debe entrar y quién no debe entrar. Pero ¿quién rayo eres tú, Señor? Reprenda al diablo 1000 veces. Tú eres el alguacil de la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo, todo el que venga a mí, yo no lo echo fuera. Esas son las palabras del Maestro, de nuestro Rey y Señor en la eternidad, Jesucristo, nuestro Dios. Entonces, estamos hablando cosas que no entiendo. Yo le dije a mi iglesia esta semana, y es verdad, hermano, un evangelista famosísimo ahí, de fuego y cosas tremendas, se sienta en un altar, yo lo vi, diciendo desde el altar, si yo no veo ofrenda aquí, no veo dinero, no veo el dinero, si no lo veo no voy a orar. Dios del cielo, ¿cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible? Otros vendiendo ladrillo. El ladrillo que vamos a poner en la iglesia lo estoy dando a $100. Le voy a poner tu nombre. ¿Pero qué rayo es eso?
No sé, hermano, yo no sé si es que yo estoy mal, si es que son tantos años en el Evangelio, pero yo recuerdo esos paladines de la fe, hermano, yo recuerdo, y yo creo en la ofrenda. Escúcheme bien, creo en la ofrenda y creo que el pueblo de Dios debe diezmar, lo creo. Lo que no creo es que se le obligue, no, obligado no, porque nada obligado sirve, nada obligado crea frutos, nada obligado tiene bendición. Creo en el corazón agradecido, y yo en mi vida, en mi propia vida, he sembrado cientos y cientos y cientos de veces, a veces hasta sin tener, porque conozco el secreto del reino de los cielos. Malaquías 3:10. Probadme a ver si no es verdad que yo abriré las ventanas de los cielos y los bendeciré hasta que sobre y abunde. Cuando tú apartas tu diezmo, cuando tú bendices, ahora hay muchos que ya hasta aquí se les fue. Estaban diciendo amén, 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 pero algunos no. Porque muchos de ustedes que me están oyendo tampoco diezman. Tampoco diezman. Eso es problema de ustedes. Pero después viene la escasez. Y ojalá no sea escasez. A veces viene un problema familiar. A veces viene un problema de enfermedad. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a un Dios a pedirle cuando tú nunca lo pusiste primero en tu vida? Cuando tú faltabas a un culto por cualquier tontería, por una reunión, porque la familia se reunió y dejabas a Dios a un lado. ¿Cómo eso es como alguien que te hace mil cosas malas y un día tiene un problema y a donde ti, por favor, ayúdame? Pero si fuiste tú el que me traicionaste, fuiste tú el que me golpeaste, fuiste tú que hablaste peste de mí, ¿y por qué me estás diciendo eso ahora? ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Entiende, hermano? Mi deseo no es golpear a nadie, mi deseo es que usted entienda. Abre los ojos, porque la señal de que Cristo viene es ya firme y definitiva. Yo llevo dando Apocalipsis casi 38, casi 40 años. Jamás había visto lo que hoy se está viviendo. Ninguna de las señales que había predicado se cumple tanto como se están cumpliendo hoy. Entonces tiene que estar apercibido, preparado, listo. Señor, ¿por dónde? Puede ser hoy, puede ser ahorita, puede ser media hora, puedo estar ayudando este programa y desaparecer, porque yo me voy. Si tú te quedas, quédate viendo los likes que estén solos, porque ya yo no voy a estar. Tienes que prepararte. Entonces Dios te habla y tú te haces loco. Sí, es verdad, pero entonces no haces nada. Comienza a actuar. Comienza a hacer lo que el Santo Espíritu de Dios te está diciendo y obedece la voz de Dios. Santo Dios, mi alma alaba a Dios. Por favor, todo el mundo démele share compartiendo. Recuerde que el compartir abre las puertas para que cientos y cientos y cientos escuchen esta palabra. Este jueves, escúcheme, las mujeres más bellas, lindas, preciosas. No importa la denominación que tú seas, no importa la iglesia que tú vayas. Este es un ministerio levantado por mi amada esposa, la pastora Stephanie Burgos. Este ministerio llamada Entre Nosotras tiene como fin preparar, solidificar a las mujeres, crearle un carácter, el carácter de Jesucristo, tener ese don que tienen todas ellas de poder percibir, sentir, amar, ver, ser visionera, pero con el balance de que el alma no me las lleve, me las arrastre, de crear ilusiones. Tengo un muchacho que él fuma marihuana, él bebe y todo, pero él es un hombre bueno. En tu mente, mija, porque tú tienes la mente idealizada de un príncipe. El príncipe tuyo está aquí, pero ese que está viendo no tiene eso. Por eso después de tanto divorcio. ¿Y por qué yo escogí a este hombre? Me engañó. No te engañó, te engañaste. Son dos cosas muy diferentes. Tú quisiste creer lo que no era cierto, y por eso están estos ministerios. La pastora Stephanie Burgos, el ministerio Entre Nosotras, este jueves 24 de julio, este jueves, mujeres bellas, escúcheme, en la iglesia Cristo La Roca de Carolina, se reúnen más de 200 y pico de mujeres.
completamente gratis. No estamos haciendo negocios en la iglesia. Estamos llevando un mensaje, dando por gracia lo que por gracia recibimos, bendiciendo a quien lo necesita. No tienes $20, no tienes $30, no importa, aquí entras de gratis. Vas a recibir la ayuda de gratis. Y usted tiene que levantarse. Usted tiene que enterarse de que el evangelio es vida, poder y autoridad. Mujeres deprimidas, mujeres sin fuerza, mujeres que se unen como 7 hombres y los 7 son, cada uno es peor que el otro. Ya está bien, mija, ya está bien. Este jueves comienza un mover en tu vida que te va a cambiar, sanar, libertad. En la última reunión, 230 mujeres asistieron para darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. El viernes 25 es día de fiesta, así que venga el jueves, venga a gozarse con nosotros, a vivir esta experiencia maravillosa de gozo, alegría y bendición. Luego el viernes a las 6 de la mañana estamos en ayuno. ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a acompañar? Póngamelo ahí, póngalo, porque lo escrito está. Voy a estar con usted, pastor, el viernes 6 de la mañana. Vamos a estar orando por un espíritu de arrepentimiento. Iglesia, escúchame. El Espíritu Santo me ha pedido esto, porque hay mucho pecado corriendo en Puerto Rico. Hay muchas cosas que están pasando. No voy a dar detalles, no quiero entrar en polémicas de eso ahora. Pero hay mucho pecado entrando en este país. Y ese ayuno nuestro va a evitar muchas cosas. Ore conmigo, únase conmigo a las 6 de la mañana el próximo viernes 25 de julio, ayuno congregacional. Culto de oración todos los viernes en la iglesia Cristo La Roca, 7:30. Y los cultos principales, Carolina a las 10 de la mañana. Luego yo de ahí voy y predico a las 1:30 en Cagua. Luego de ahí voy y predico a las 4 de la tarde en el pueblo de Calle. Cualquiera de esas horas usted puede estar con nosotros, vivir un momento de gran bendición donde Dios va a bendecir tu vida. Bueno, vámonos mi gente. Hoy en la programación 1372 estudiamos la Biblia, los misterios escondidos de la palabra de Dios. Y hoy te traigo uno que te va a sorprender y que yo sé que tú no has escuchado. Presta atención para que captes este mensaje. Padre celestial y Dios bueno, te doy gracias de manera muy especial por esta oportunidad que me concede. Espíritu Santo, muévete para que seas tocando los corazones y reciban el mensaje. Cristo intercede ante el Padre en esta hora por el pueblo que escucha y por el predicador que habla. Y a ti, mi Dios, entrego todo porque tú siempre estás en control. Los martes en esta programación, hoy martes, lo dedicamos completamente a estudiar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios. Y hay ciertos misterios bíblicos que muchas veces no son revelados para muchas personas, no lo entienden. Hoy yo te voy a hablar de un misterio de algo que sucedió en el Antiguo Testamento y que por alguna razón ha pasado por desapercibido en muchas personas que no pueden o captarlo o entenderlo, que no les ha sido dado el revelarlo. Hoy Dios te lo va a revelar. Apunta y adquiere el conocimiento. Imagínate que en un solo verso bíblico haya una sentencia, la sentencia más terrible pronunciada contra un ser humano. En el Antiguo Testamento hay un verso escondido que pronuncia una sentencia del mismo Dios contra ese ser humano. Dios mismo toma la decisión de quitarle la vida. Óigame, sin explicación, sin un juicio público, sin ningún tipo de advertencia, lo mató Dios. Una muerte ejecutada directamente por el mismo Creador. Pastor, ¿dónde está eso? Yo nunca he visto que Dios actúe así. Pues hoy lo va a ver. Por eso es que se llama un misterio bíblico. Un motivo
que no está claro, pero que fue tan fuerte y ofendió a Dios de tal manera que selló el destino eterno de esa alma. Dios lo mata, lo funde y lo manda a lo más profundo de las pailas de allá abajo. Óigame bien, de quien estoy hablando no fue un rey pagano. Usted sabe que había reyes, Nabucodonosor, otros reyes más, que fueron reyes usados por el mismo infierno para hacer cosas malas. No fue un rey pagano. Tampoco fue un enemigo de Israel, Jebuseo, Feruseo, los Eteos, los Hebeos. Ninguno de esos fueron los que atacaron, ni que este verso habla de él. Fue un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, o sea, un judío, el que recibe esta sentencia que Dios decide fulminarlo, matarlo, eliminarlo, ejecutarlo, acabarlo por completo. Fue un hombre del pueblo de Israel. Su historia está escondida en la Biblia, donde se muestra un juicio que grita con fuerza divina la maldad tan grande que hubo en este hombre, que Dios decide eliminarlo. ¿Por qué es importante que tú y yo sepamos esto? Porque aquí hay dos cosas importantes. La primera es el juicio, de lo que vamos a hablar, pero lo más importante es la acción de Dios con ese juicio. ¿Por qué Dios tomó tal acción contra ese hombre? ¿Qué fue lo que ocurrió que hizo que Dios no lo perdonara y lo liquidara? ¿Quién es este hombre? ¿Qué hizo él para recibir una sentencia tan fuerte? Y sobre todo, repito, ¿cuál es la advertencia para nosotros por lo que hizo ese hombre? ¿Podría haber alguno de nosotros haciendo eso? El hombre que Dios borró del libro de la vida, que dijo, este no va para ningún lado. Libro de Génesis, capítulo 38, el verso 7. Es el único verso. Por eso le digo que está escondido. Dice, y así se llamaba el hombre, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Dios lo mató. ¡Wow! No más de un versículo, un breve momento, tiene un paso de justicia y juicio que conlleva un peso eterno. Fue un juicio directo sobre este hombre llamado recuerda, Génesis 38, verso 7. No hubo una advertencia profética. Pórtate bien, que viene la mano de Dios, como Dios lo hizo con Daniel, como Dios con David, como lo hizo con Moisés, como le habló a Abraham. No apareció antes. No hubo un diálogo con Dios. Dios no habló con nunca. Solo hubo una declaración que salió desde el trono de Dios. ¿Cuál fue? Fue malo ante los ojos de Jehová. Y con eso Dios le quitó la vida. ¿Quién era él? El verso, aunque corto, da información. Era el primogénito de Judá. Judá, uno de los dos hermanos, ¿verdad? De la tribu de Judá. Uno de las tribus era Judá. Judá es alabanza. Pues su primer hijo, el primer hijo de Judá, era Era nieto de Jacob, porque Jacob es el padre de los 12 hijos, de las 12 tribus de Israel. Y ahí estaba Judá. Quiere decir que Judá engendró a que era el primer hijo de Judá. Entonces era nieto de Jacob. Y usted sabe que Jacob vino de Isaac, que era su papá,
Isaac vino de Abraham, que era el papá de Isaac. ¿Qué quiero decirte? Que todo este linaje, esa descendencia, vino directa del padre de la fe. Formaba parte de la familia que Dios iba a usar para traer el Mesías al mundo. Él era uno de los escogidos de lo que iba a mover la descendencia de Cristo sobre esta tierra. Esto convertiría a que es el nombre de él. Fíjese que suena como si dijera él, pero no estoy hablando él es el nombre. Convertiría a este hombre, en un hombre con propósito. En un hombre que tenía una herencia espiritual. En la cultura hebrea, y debes entender esto, hay cosas que tenemos que entenderlo. El primogénito, o sea, el que nacía primero, recibía doble porción de los bienes, pero también recibía una carga espiritual especial, porque tenía la obligación de ser el ejemplo a sus hermanos, de ser cabeza, de ser el que llevaba la familia. Pero fue una vergüenza para su casa. La Biblia dice, fue malo ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Somebody hear me. Conmigo ahora todo el mundo. Dios dice algo importante. Ante el mundo tenía un testimonio. No era un asesino, no era un ladrón, no era idólatra, pero en lo oculto de su corazón vivía una maldad escondida. En lo oculto, el mundo no lo veía. Ay, ese hermano es bueno, ay, ese hermano es tremendo. Aunque nadie más viera su maldad, Dios sí la vio. ¿Cuál sería? Aquí tendríamos que especular. Podría ser una doble vida. Podría aparentar una religiosidad muerta, pero dentro de su corazón un desprecio por las cosas de Dios. Podría ser que se burlara de la santidad o que despreciara su llamado como primogénito de Judá. Podría ser acciones pecaminosas escondidas. Ojo. Y tercera vez, ojo. Dios no mira apariencia. Hermano que me escuchas, tu título en la iglesia no es importante ante los ojos de Dios. El show que tú hagas ante los hermanos no es importante, porque Dios ve el corazón, si está endurecido. Si usted sabe cuánta gente en las iglesias formando, a veces en los mismos ministerios, la danzora aquella tiene un bochinche con el danzor, la del coro tiene un bochinche con la otra del coro, el músico tiene un bochinche con la que canta. ¿Usted sabe cuántas veces ha pasado? En el mismo altar donde el fuego de Dios baja, están teniendo esos bochinches, esos problemas y esas batallas. Fíjese bien, hermano. Dios envía un juicio sobre este hombre. No hay lamento. No hay un entierro registrado, que era algo normal para honrar al que moría. No hay ni tan siquiera una memoria honorable de el hijo primogénito de Judá. Simplemente Dios lo borró, lo mató. ¿Por qué fue tan duro Dios? ¿Por qué no envió profetas a advertirle? Hemos olvidado algo, hermano, que en esta generación final de la iglesia no está claro. Dios no tiene una paciencia infinita. Tú puedes pecar y pecar, pero va a llegar un momento que Dios va a decir, se acabó, se acabó. No puedes pisar mi santidad para siempre. Su juicio, la decisión de Él no tiene que ser aprobada por ti. Si Dios decidió matarlo, lo mató.
Y tú no tienes que decir si estuvo bien o estuvo mal. Fue un juicio establecido por Dios. Oye, porque la historia de no es casualidad. Esta está gritando una verdad que el mundo no quiere oír. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y ni la religión ni tus títulos te van a salvar. Dios no mira las apariencias. Él responde a lo que hay en tu corazón. Lo más revelador de esta historia no es la muerte de Eso no es revelado porque eso fue un juicio. Dios lo mató. Lo que ocurre después sí lo es. Judá, si siguen leyendo, se da cuenta de que hay algo mal en su familia. Algo está pasando. Y luego murió su último hijo. Y ya ahí Judá recibe una dirección. Una profunda transformación espiritual pasó en su casa. Y el linaje continuó. Judá buscó a Dios, se arrepintió delante de Dios. Y aunque no continuó a través de sino por medio de una hija llamada Tamar, avanza el linaje hacia el Mesías. Dios continuó su plan, pero no permitió que un corazón rebelde contaminara la obra de nuestro Dios, de nuestro Jesús que venía a la tierra. El plan de Dios siempre seguirá adelante, siempre, y al que Dios tenga que sacar, lo va a sacar. Necesito que reflexiones en estos últimos momentos. ¿Qué tipo de vida estás viviendo tú? ¿Estás fundado en la gracia de Dios? ¿O estás aparentando un show en la iglesia, viviendo doble vida? El hijo primogénito de Judá, no dejó ningún legado que contar. De él no se dice nada. No hubo ni honra ni reconocimiento, solo un juicio. Su nombre es rechazado, no por lo que hizo, sino por lo que no fue. Por no entender su llamado, por dejar a un lado lo que Dios puso en su mano. Mírate hoy en tu interior, en lo más profundo. Necesito que te mires en tu interior. El hijo primogénito de Judá, podría ser la historia de algunos que hoy han perdido el temor de Jehová. De algunos que se acostumbraron a un pecado y aunque van a la iglesia, lo siguen ejecutando. Cuando usamos la gracia de Dios como si no fuera un regalo inmerecido y creemos que somos dueños de la gracia y que podemos hacer todo lo que nos dé la gana, somos dueños de la gracia, somos golpeados. No sabemos los detalles de la maldad de el hijo primogénito de Judá. El mensaje final no está en el qué fue su pecado. Ese no es el mensaje, porque ni escrito está, no sabemos. El mensaje está en el cómo Dios responde a su pecado. Y la respuesta de Dios fue clara. La maldad repetitiva, sin arrepentimiento, tiene consecuencias eternas. La maldad, el pecado repetitivo, hermanito, sin arrepentimiento, tiene consecuencias eternas. Se predica hoy de la misericordia de Dios, pero no hablamos de su santidad. Queremos un Dios que abrace, pero no un Dios que corrija. Que restaure, pero que no discipline. Dios es Dios de ambas cosas, amoroso y justo. Él salva, pero también juzga. La muerte de el hijo primogénito de Judá, de la tribu de Judá y de él, Judá, es una advertencia, escúchame, para el que cree que puede vivir lejos de Dios, pero aparentando ser un hijo de Dios. Si hoy tú me oyes
Estás a tiempo. El perdón, el amor está presente. La gracia restauradora está viva, pero no para siempre. Pero no para siempre. Pero no para siempre. Hoy es tu día. Hoy es el momento. Si durante esta enseñanza has comprendido que hay un pecado repetitivo en tu vida y que tú no te has humillado ni has dicho, Señor, arráncalo de mí, hoy es tu día. Tírate de rodillas y dile, Señor, no quiero seguir haciendo esto. No quiero aparentar para que el mundo crea que yo soy un gran cristiano, pero en mi corazón las cosas no están bien. Necesito encarecidamente que seas tú quien llenes mi corazón. Necesito que seas tú quien me bendiga y me dé fuerza. Necesito que me guíes y me fortalezca. Vamos a humillarnos todos, empezando conmigo, bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a pedirle perdón y que sea Él quien nos dirija. Señor, te pido con mi alma y con mi corazón que nos perdones por haber cometido errores, faltas, culpas y haberlos justificado. Hoy nos humillamos ante tu gloriosa presencia y reconocemos que hemos faltado, hemos fallado y hemos pecado. Sabemos que tú eres Dios, nuestra fuerza, y que de ti viene la salvación y que aún estamos a tiempo. Lávanos, límpianos y purifícanos. A todo el que esté oyendo, si no te conoce o si te conoce, nuevamente declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, que Él nos guía y nos lleva en sus poderosas manos. Cristo, Señor y Dios de nuestra alma, corazón y espíritu, te entregamos todo nuestro ser para que intercedas en el cielo ante el Padre por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué enseñanza linda, ¿verdad? Qué bendición tan bonita haber recibido esto. Espero que lo hagas tuyo y acuérdate, no aparente, no hagas show. Vive una vida recta delante de Dios. No se olvide nadie este jueves. Todas las mujeres bellas, preciosas, más lindas de este país, todas las que me están viendo, no tenga, mire, siempre va a aparecer un enemigo, siempre va a ser un obstáculo. Venza. Llegue jueves 24, 7:30 de la noche. Iglesia Cristo, la Roca de Carolina. El viernes 25 de julio, día de fiesta. Vaya y esté con nosotros. El ministerio de la pastora Stephanie Burgos, entre nosotras, levantando mujeres con poder y autoridad, mujeres del reino que están listas, porque ellas saben que Cristo viene y viene ya.